regido por reglas. Les voy a dar un cuadro con las normativas para dejar bien en claro cuáles son los aspectos de un texto regido por las normas APA. Existen dos tipos de aspectos: aspectos básicos y los aspectos generales. Cada uno tiene su punto y yo les voy a hablar sobre cada uno de ellos. Los aspectos generales. El aspecto general, aquí ya rigen todas las reglas que debemos seguir para redactar el documento científico o académico. Está el tamaño del documento. El tamaño del documento será tipo carta. El tipo de letra. A usar es Times New Roman 12, excepto el título principal del trabajo, el cual deberá ir en tamaño 16. Interlineado. El interlineado será de 1,5, excepto el resumen, en donde el contenido de ese deberá llevar un interlineado de 1 centímetro. El espacio. Entre párrafo y párrafo no debe existir espacio libre. El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 centímetros. De esta manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre. El titulillo es el resumen del título central del trabajo y se encuentra en la parte superior, centrado en letras de Times New Roman mayúscula sostenida en tamaño 9 o 10. La numeración de las páginas se debe encontrar en el margen inferior de la derecha con números arábicos. Los números arábicos es todo lo que nosotros conocemos, que son los normales, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. También los márgenes poseen una pequeña variación de la primera página al resto del trabajo. En la primera página debemos nosotros escribir, se debe encontrar el título, los autores, la afiliación educativa o institución y el resumen como primera página para el trabajo. El margen superior es de 7 centímetros, margen izquierda de 4 centímetros y margen derecha de 2,5 centímetros. Margen inferior de 2,5 centímetros. El resto del trabajo debe ser margen superior a 3 centímetros, margen izquierda 4 centímetros y margen derecha a 2,5 centímetros, también como el margen inferior, que también será de 2,5 centímetros. También está en la primera página principal debe ir el titulillo. El título principal del trabajo con Times New Roman, tamaño 16, en negrilla y centrado, sin punto. Solo la primera letra debe ir en mayúscula. Número de los integrantes, el nombre de los integrantes y al final la llamada nota del pie. En la nota al pie se especifica la información pertinente acerca de los autores. Se organizan los nombres por apellido de manera alfabética. El nombre de institución o centro educativo, ese debe ir con cursiva. El título de resumen a nivel 1, mayúscula inicial, centrado y negrilla. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título del título. El resumen, este resumen se redacta en un párrafo, lo que se debe encontrar allí el objetivo del trabajo, cómo se desarrolló y los aspectos importantes encontrados. El interlineado debe ser de 1 centímetro, a diferencia del resto del trabajo. Debe contener máximo 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0,7 centímetros. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras clave. Estas palabras clave se deben encontrar en cursiva y posteriormente dichas claves, es decir, las palabras con las que el lector logrará identificar el tema. De acuerdo al trabajo, máximo serán 5 palabras claves que se debe escribir en este documento. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área dejando un espacio libre. No lleva hoja de presentación, la hoja debe ser en blanco. También ya les voy a hablar sobre los aspectos básicos. Los aspectos
aspectos básicos está hecho por fuentes, referencias y citas. Nos debemos regir a esas reglas. Las fuentes. Las fuentes son los documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otros, que se han servido como soporte para la elaboración de este trabajo investigativo o científico y académico. Las referencias son nada menos que las fuentes que se han seleccionado para la elaboración del trabajo investigativo y que esta siempre debe aparecer al final del trabajo. Esto es un punto obligatorio, ya que así se podrá respaldar y se podrá argumentar que no ha habido plagio. Las citas. Existen varios tipos de citas. Hay citas textuales, que son oración o párrafo que se transcriben en forma idéntica al documento original al trabajo, que se desarrolla dentro de este tipo de citas. Hay dos tipos más, hay dos subtipos, que estos son citas cortas y citas largas. Las citas cortas es cuando el contenido lleva 40 palabras, menos de 40 palabras. Y la cita textual larga es cuando este contenido es mayor a 40 palabras. Las citas contextuales: se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea original. Eso quiere decir que nosotros debemos parafrasear esta cita, escribirlo con nuestras propias palabras, pero sin acotar nada más de lo que diga el autor. Únicamente lo que esté escrito ahí, pero con palabras, otros tipos de palabras. En eso podemos buscar los sinónimos. Las citas de citas. Se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor. Esas son las citas de citas. También debemos recordar que las páginas previas al texto no se enumeran. Las páginas textuales deben ser cortas, máximo de 3 líneas, y se deberán poner siempre entre comillas y las referencias deben ir entre paréntesis. Y siempre al final del texto, por ejemplo, los años, los nombres, apellidos, entre otros. Si las citas textuales son muy extensas, es decir, más de 3 líneas, esto ya se considera como un párrafo y se omiten aquí las comillas. Criterios para redactar con claridad y precisión. La importancia de una buena redacción es imprescindible para la comprensión de cualquier escrito. No importa que también dominemos el tema, si no somos capaces de transmitir de forma eficiente nuestros conocimientos. Cuando se trata de trabajos escritos científicos, las normas APA establecen una serie de aspectos básicos, de reglas básicas para la exposición precisa de las ideas, pues esto se radica al éxito de la investigación. Con mucha frecuencia, los trabajos académicos son rechazados por la mala redacción que se obtiene en esos trabajos. En esto no es necesario tener dotes de escritor o ser un experto de gramática y estilo. Solo se necesita orden y un poco de lógica para lograr una adecuada expresión. A continuación les hablaré sobre cada punto de los criterios para escribir con claridad y precisión cualquier escrito a corte científico o académico. Está como primer punto la extensión. Las normas APA establecen que la extensión de un escrito debe ser únicamente el necesario para la transmisión de manera clara las ideas y juicios. No se debe ampliar el tema innecesariamente. Pero tampoco se debe dejar con incógnitas, dudas, inconcluso o poco argumentado. El lema APA es menos equivale a más. Es aplicable a todas las pretensiones de alargar el tema a redundancias o repeticiones que no aporten a esto. Se debe privilegiar la voz activa y el enfoque directo y preciso de las ideas. Un tema abreviado y puntual es preferible a un largo e indefinido. La continuidad de ideas. La comprensión se logra aquí cuando las ideas van hiladas con coherencia, o sea, un punto debe llevar al otro. No debemos saltarnos, comenzar con un tema y terminar en otro tema, porque no tenía ninguna coherencia de ese texto, la conclusión, ni nada por el estilo. Debemos evitar aquí saltar la opinión de otras sin la conexión necesaria para
propiciar el entendimiento. Debemos recordar que los lectores no saben el tema de lo que nosotros estamos hablando, y dejaríamos con incógnitas, o sea, no serviría de nada si no conoce el tema de investigación. Para ayudar a conseguir un enlace entre las ideas, podemos hacer uso de las siguientes frases o transiciones, o aquí debemos presentar los anexos para que el lector pueda comprender el texto. Una de las recomendaciones que acotaré es pedir una segunda lectura a un colega, pues en muchas ocasiones estamos tan metidos en el tema que nosotros escribimos y podemos visualizar el texto, y nosotros podemos decir que está bien, pero debemos siempre pedir la opinión de los demás, porque nunca podemos dejar pasar por alto algún error